Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Les presentamos SafePad, que es la herramienta en la cual implementamos Baselance para mostrar en esta hackathon. SafePad está basado en Hackapad, una herramienta anterior que nos permitía recuperar selectores confiables. Nosotros en aseguramiento de la calidad sabemos que un selector que no es confiable son la principal causa de pruebas en pruebas fallidas. Así que con Hackapad resolvimos parte de esa problemática, ya que nos permitía lograr identificar un selector confiable para esa generación de pruebas automáticas. Baseline nos viene a resolver la parte completa porque teníamos las dudas si un selector que estábamos usando se podía llegar a funcionar en todos los navegadores. Con Baseline logramos identificar si ese selector funciona con todos los navegadores. Sin más, les muestro la herramienta. Vamos a clonar el repositorio. Eh, ya está clonado. Vamos a abrir Visual Studio. Y aquí vamos a instalar las dependencias. Instalamos la dependencia y después de instalar la dependencia vamos a construir el paquetito. Ya vamos a construir la extensión, venimos aquí, ya está construida, sí, está perfectamente construida. Podemos hacer algún chequeo también porque tenemos configurado Baseline en el Visual Studio, ya perfecto, no hay ningún inconveniente. Vamos a instalar la extensión, tengo que estar en el modo desarrollador, así que vamos a cargar la extensión, aquí está la extensión ya cargadita. Ya cargada, listo. Ahora la vamos a dejar fija en el navegador. Y ahora podemos entrar a una herramienta que nosotros utilizamos para capacitar al personal. Y aquí ponemos botón derecho, seleccionamos este componente y queremos ver que nos genere los selectores para este componente. Me da error porque es la primera vez, no es un error, es un mensaje nomás. Así que vuelvo a cargar la página y ya no ocurre más ese inconveniente. Entonces abro para que me genere los localizadores selectores y automáticamente me genera tanto selectores en XPath como en CSS. Y la parte donde utilizamos Baselines es aquí, donde al momento de crear los selectores podemos identificar si ese selector es ampliamente utilizado, entonces le da una herramienta al Code Automation para saber si es un buen selector o no. Por ejemplo, la cuarta opción para este div no es una buena opción porque está limitado a los navegadores de Firefox. Además, me permite copiar ese selector que está generado. Puedo transformar también ese selector en un componente web para dar una herramienta más a los Code Automation y lo puedo exportar. Y al exportarlo me genera el código necesario para utilizar Selenium. Se puede utilizar, podemos llegar a generar código para Playwright a futuro.